agradezco profundamente que estén esta noche acá. Es un gran placer para alguien que intenta volcar la historia regional en la colectividad, en las aldeas, en los pueblos, en la gente común, la historia que nos sirva para todos los días, porque precisamente lo que uno intenta es apreciar en la historia esa necesidad de ver el futuro, ¿sí? De que ese pasado lo podemos sentir en el presente, pero que también nos puede proyectar al futuro. Seguramente muchos de ustedes por allí siguen pensando que las cuestiones históricas tienen que ver con esa idea de lo que pasó hace mucho tiempo, y bueno, la idea es ver cuán apegados estamos a ese mucho tiempo, ¿no? Cómo somos pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo. Quisiera contarles y a su vez consultarles si muchos de acá pudieron leer el libro, porque por ahí cuando la mayoría del público tuvo contacto con la obra, me gustaría poder evacuar dudas, o alguien que trajo alguna reflexión del libro, o alguna duda, o algo que no le gustó del libro. La idea es poder hacer ese diálogo entre ustedes y la obra. Y si no, lo que hacemos es una pequeña introducción contando de qué se trata este libro, las particularidades de su elaboración y un poco lo que viene a contar de esta región que conocemos como el Departamento General Roca. Así que los escucho si alguien me quiere contar algo de la obra que la leyó, y si no, podemos hacer una breve introducción. ¿No? ¿Alguien la leyó? ¿Lo leyó al libro? ¿Pudo tomar contacto con la obra? Mejor relato de una final, No, un poco para seguir el hilo del tema de la historia y los pasados, personalmente me resalto la densidad de la investigación, los detalles, sobre todo me llama mucho la atención la parte que tiene que ver con averiguar árbol genealógico y cuestiones muy puntillosas del pasado de la mujer en Francia, tanto de ella como de su marido, de sus familias. En relación a esto de las historias y del pasado, primero un poco si no les llamó la atención o cómo tomaron esto de una Francia de la Belle Époque, donde se destaca y uno puede ver un centro rico, brillando, mostrando en el mundo un montón de desarrollo, y a su vez un interior pobre y atrasado. Y después también otra cosa que me llamó la atención son dos mujeres, tanto la princesa como su suegra, creo que era, bastante adelantadas a su época. La presencia de gente que se divorciaba en una época que no era común, esto de poder ver que en el pasado por ahí pasan cosas que hoy tienen otra mirada, que uno no le llama la atención, y cómo se desarrolló la historia. Me llamó la atención también él como hombre repetir por ahí la historia de su madre en otra mujer, pero más que todo es eso nada más, como lo que más me llamó la atención. Bueno, muchas gracias, lo leyó muy bien, creo que mejor que yo. Bueno, como explicaba Lucas, un poco retomando lo que él plantea de lo que le impresionó del libro o lo que lo marcó, es contarles que este libro a su vez tiene otra autora que se llama Rita Gerbaudo, que tiene 83 años y que toda la vida soñó con
conocer un campo entre Mataldi y Wincarrenancó, donde le dijeron que había vivido una princesa y ahí había un castillo. Más o menos como que le digan a ustedes, ¿no? Mañana hay un after, ¿no? Que va a durar bastante y viene toda la movida popular de la música de Córdoba y van a tocar solamente para ustedes. Bueno, una emoción así, ¿no? Y lamentablemente Rita nunca pudo ir a conocer ese campo, nunca pudo ver el castillo y el castillo lo derrumbaron. Pero lo que no derrumbaron es la historia, ¿sí? Quedó el mito dando vuelta de que por acá, por los campos del departamento General Roca, había una mujer que había venido a construir un castillo, que se decía que era princesa, que estaba toda vestida de amazonas, ¿no? Pantalón de cuero, calzada, a caballo, y que andaba sola por estas tierras, ¿no? Imagínense si nosotros tenemos que salir a peludear, ¿no? Lo difícil que es andar hoy con un GPS, con una linterna de luz LED por estos campos. Bueno, imagínense 120 años atrás. Entonces, ese gusto, esa particularidad que selló a Rita con la historia hizo que ella no se olvidara de esa historia. Y con el tiempo aparecieron situaciones que la llevaron a decir, sí, yo estuve en el campo de la princesa, mira la foto, empezó a buscar fotos, empezó a recoger testimonios orales, crónicas, pero llegaba un momento en que la historia no tenía salida, no podía avanzar, ¿sí? Como cuando ustedes dicen, conocí a este chico, conocí a esta chica, no nos escribimos más. No había forma de poder seguir la historia. Entonces, en el año 2020, con Rita Gerbaudo nos habíamos juntado a trabajar cada una en un trabajo investigativo, histórico, para un encuentro de historiadores del sur de Córdoba que iba a haber en la localidad de Jovita. Y lamentablemente, este encuentro era el 18 de abril y nosotros para el 18 de marzo entramos a la historia con una pandemia. Todo parecía que volvía a foja cero. No sabíamos qué iba a pasar. Por lo pronto teníamos que quedarnos en casa. Entonces nos quedamos con Rita diciendo, preparamos trabajos, estuvimos investigando y ¿qué hacemos? Y como una especie de entretenimiento retomamos a ese campo de, acá voy a compartir con ustedes unos mapitas, ¿sí? Pueden pasarlo entre el público para poder ver la zona con la que estábamos trabajando. Y salió, pero Rita, vos estuviste viendo que la princesa, que si era francesa y si vemos, y eso que empezó con preguntas, ¿no? Al aire, viendo, terminó encontrando un volumen de información que nos dio la pauta de que, o la señal de que podíamos hacer un libro sobre aquella misteriosa princesa del rock. Ahí Lucas dijo algo que le llamaba la atención, los detalles de información que tiene el libro. El libro viene a advertir algo, que en este nuevo mundo, en esta nueva era, la historia está atravesada también por la tecnología. Nosotros no hubiéramos podido realizar este libro sin el acceso digital a cientos de documentos que hoy están cargados en la red, en internet, en buscadores, en bibliotecas públicas de determinados países, donde todas sus actas de matrimonio, de nacimiento, de defunción, sucesiones, juicios, contratos prenupciales, registros inmobiliarios, registros nobiliarios de escribanos, no estuvieran cargados. Es decir, imagínense que cuesta ir a la costa, imaginen un viaje para investigar a esta princesa en Francia, Italia, Rusia, que fueron uno de los tantos lugares a los que nos llevó la historia.
Entonces el libro viene a advertir eso, ¿no? Advertir que hoy, para quienes andamos atrás de la historia y nos encanta ver los papeles, hoy hay una gran ventana que abre la era digital, que es poder consultar documentos que de otra forma no hubiéramos podido acceder. Precisamente en el caso de Ernestina, parecía que la historia la estaba esperando en el 2020, porque la mayoría de los documentos que encontramos de ella, su nacimiento, la reconstrucción de su familia, de qué trabajaba, cuándo se había casado, con quién se había casado, dónde vivía, qué hacía, fueron recién cargados en 2019. Es decir, que si hubiéramos querido hacer esta historia en 2018, probablemente no hubiéramos encontrado ninguno de todos estos documentos. ¿Sí? A veces el destino sorprende a la historia y uno termina encontrando un camino sin imaginarlo. Por otra parte, este libro viene a ser un libro intergeneracional. ¿Por qué? Porque como nos gusta decir a nosotros con Rita, ojalá que no sea la única versión que haya sobre los hechos. Cuando uno escribe historia, quiere que vengan a decir, esta historia puede ser contada así, le faltó esto, se olvidaron de esto, ¿sí? Nunca como una sola versión, sino todo lo contrario, sino como la versión que intenta superar lo que no había, pero que no va a ser la única, que siempre está en constante análisis, en constante revisión. ¿Vieron como cuando ustedes ven un gol y dicen, no, este gol es insuperable, y están esperando que alguien lo supere esa jugada? Con este libro viene a pasar un poco eso, ¿no? Nosotros aportamos esta historia de manera objetiva, con muchas fuentes, pero ojalá que no sea la única versión. ¿Y por qué decimos que es intergeneracional? Porque precisamente, si no hubiera sido por todas esas personas que volvían al castillo, que un domingo trabajando en el campo, llegando con lo justo a fin de mes, iban a esa zona a pasar el día al castillo, a hacer un picnic, ¿no? La juntada de ustedes por ahí que agarran la moto, están en un pueblo con características muy particulares, que lo hacen único. Del Campillo debe tener una de las historias interculturales más potentes de la provincia de Córdoba, y precisamente esas particularidades del espacio en el que ustedes están también las advirtieron esas personas que estaban cerca del campo. Hoy, ustedes les parece raro que alguien viva en el campo, pero hace 100 años atrás había mucha gente viviendo en el campo, mucho más que en el pueblo, ¿no? De ahí vienen las colonias, seguramente deben tener abuelos, primos, familiares que le dicen, yo nací en la colonia Astrada, yo nací en la colonia, iba a la escuela Damas Patricias, iba a la escuela, ¿sí? Con todo ese imaginario de mucha gente viviendo en el campo, se alimenta parte de esta historia. Porque esa gente que iba, buscaba cómo era el castillo, se imaginaba cómo podía estar la princesa ahí, cómo podía haber llegado, cómo podía haber vivido. Ustedes, por ejemplo, ¿se imaginan lo que es vivir en el medio de un lote sin luz? Lo que habrá sido para esta mujer cuando empezaban los desarrollos tecnológicos, ¿no? Empezábamos a conocer el tren, el ferrocarril. Imagínense el impacto que es hoy para ustedes las imágenes de satelitales, ¿no? O las famosas tomas aéreas que tenemos. Imaginen en ese momento lo que era penetrar con el tren en zonas que no habían sido conocidas, que no habían sido habitadas, ¿no? Una característica muy de nuestras tierras, donde el tren vino a fundar pueblos y no como en otros lugares donde los pueblos recibieron al tren. Entonces nosotros íbamos advirtiéndonos que la princesa no había
caído acá, a este lugar, que a veces nos dicen, pero acá no hay nada. Cuando le dicen, pero acá ¿qué vas a hacer? Si acá no hay nada. Una de las grandes cosas que viene a mostrar este libro es la situación estratégica que tuvo el sur de Córdoba cuando el Estado Nacional, cuando Argentina se conoce como hoy la ven ustedes en el mapa, ¿no? Cuando Argentina termina de saber qué territorio va a tener, qué forma va a tener. Y precisamente esta gente que estaba viviendo en un país pionero como era Francia, ¿por qué iba a tener la intención de venirse acá si supuestamente esto era un desierto? ¿Qué fue lo que le pudo haber pasado por la cabeza a esta mujer para venir y hacerse un castillo? Entonces, ¿qué parte de la historia no hemos contado todavía para entender esas decisiones? ¿Qué clase de valor todavía no hemos descubierto de nuestro territorio para valorar que personas que podían haber comprado en cualquier parte del mundo hayan decidido venir acá? Bueno, esa es otra de las cosas que viene a aportar el libro, ¿no? Que sabemos muy poco de estos años de historia de nuestros territorios, de cómo se fundaron nuestros pueblos, de quiénes vinieron, cómo nos marcaron, ¿no? Y es también un deber que uno intenta poder trasladar, sobre todo a ustedes que son una generación joven, y a los que no son tan jóvenes también, esto, ¿no? de volver a retomar el amor por las aldeas, ¿no? En una época interconectada, donde uno ve el constante movimiento y fluidez de gente, la pandemia nos vino a hablar de la importancia de las aldeas, del lugar local. Acá tienen ustedes un centro de producción cinematográfica que está hecho a nivel local, ¿no? Y todo ese tipo de creaciones, de invenciones, se hacen a través de energías que se van generando precisamente por el valor que uno intenta dar a los espacios en los que uno vive. Eso es un poco lo que viene a plantear el libro, ¿no? Rescatar con la historia de una mujer que hace una fuerte inversión en esta zona y que por circunstancias de la vida o propias del capital no puede terminar bien. Pero si nosotros vemos a la historia solo como una inversión, solo como un negocio, solo como lo económico, la historia de esta princesa se vuelve fría, distante, fracaso. Tratamos de ver esta historia todo lo contrario, como una mujer que en épocas en donde nadie cruzaba de un lado al otro al mundo sola como mujer, ella sí se animó a hacerlo y se animó a los cambios de la época, a divorciarse, a casarse de nuevo, a ponerse pantalones, a sentirse dueña en una tierra donde lo que mandaban eran los hombres. Por ejemplo, de las grandes estancias que ustedes tienen acá, hay muchas con nombres de mujeres, sin embargo los dueños eran todos hombres, ¿no? Entonces, hay muchas lecturas que puede aportar el libro y que precisamente van en línea con estas ideas, ¿no? De saber qué es lo normal, por qué a veces contar la historia subió acá, bajó allá, se vuelve opacada, amarga, y si la problematizamos, y si la pensamos, y si vemos el conflicto, y si vemos la problemática, nos damos cuenta que la historia tiene mucho para explicarnos a nosotros, hoy que vivimos un mundo atravesado de conflicto, atravesado de las relaciones internacionales, en donde una guerra del otro lado del mundo nos viene a condicionar las estrategias comerciales que comúnmente nosotros desarrollamos sin ningún problema. Y a Ernestina le pasó eso, ¿no? A esta princesa le viene a pasar
un cambio abrupto de esas relaciones comerciales internacionales, porque quizás le creyó mucho al mercado, quizás le creyó mucho a las inversiones, y a lo mejor ¿de qué se olvidó? Se olvidó de la importancia del amor, se olvidó de la importancia de la salud. Vieron el dicho que dice, la plata hace la felicidad, pero si te falta la salud, ¿por qué? Porque Ernestina, por lo que pudimos investigar, va a pasar los últimos años de su vida con un cuadro de salud muy deteriorado, atravesando una enfermedad infecto-contagiosa muy severa, sobre todo para la clase alta, ¿no? Como era la tuberculosis. Imagínense que la tuberculosis a principios del siglo XX, sobre todo con grandes cuadros de pandemia, como había sido en 1918 la presencia de la gripe española, ¿no? Que fue un momento sanitario muy parecido a lo que nosotros tuvimos en el 2020, había empezado a poner el foco en lo que era la cuestión de el enfermo se quedaba fuera de la sociedad, ¿no? Teníamos los leprosarios, para los que tenían lepra, teníamos los centros de tuberculosos. ¿Quién de ustedes no le gustó ir a Cosquín Rock? Cosquín Rock se erige en un lugar donde esa belleza del paisaje de las sierras, hace 80 años, para lo único que se usaba era para llevar a gente que ya no tenía más pulmones, porque una bacteria se los había devorado. Imagínense que todos esos cambios, esas perspectivas, eso que se naturaliza y que uno ve, no como diciendo, bueno, siempre debe haber sido un lugar turístico esto, es un poco lo que viene a desnudar la princesa. ¿Qué clase de importancia tenían los campos de El Roca? ¿No? Y tratamos de hacerlo ver también con fuertes presencias de lo que son las redes políticas y económicas en la estructura de un Estado, ¿no? A veces uno advierte, ¿no?, que hay personas o familias o estructuras que se movilizan muy bien por el mundo de los negocios, por el mundo de la política, y te dicen, y siempre fue así, pero ¿habrá sido siempre así? ¿O cómo era? ¿Tenían problemas entre ellos? ¿También se peleaban? Eso también lo viene a plantear un poco el libro, ¿no? ¿Cómo? A veces nos dijeron, bueno, no, ellos gobernaban, había una clase que tenía el poder, pero entre ricos también se sacaban los ojos. Y eran muy bravos entre ellos, es decir, que hubo un tiempo que no fue feliz nadie, ni los que tenían, ni los que no tenían. Y eso también viene a plantearnos, profundizar, cuando le creímos a esto que se dice progreso, ¿no? ¿Qué cerca estamos nosotros hoy en la actualidad de que nos pase lo que le pasó a Ernestina? Que le creyó a un modelo económico que apostó su vida a estas estructuras y se le fue el amor y la salud por apostar así. ¿Cuánto de nosotros podemos llegar a ser Ernestina en nuestra vida diaria si olvidamos el verdadero sentido de la vida? Si ponemos como señal en nuestra vida solamente lo material y nos olvidamos que somos personas, que tenemos sentimientos. Un poco viene a plantear eso, ¿no?, el libro, la importancia del sentido de la vida. ¿Cuánto valemos en esta vida para solo ponerle precio, un precio de mercado y no un verdadero sentido de lo que es vivir? Imagínense que Ernestina va a morir con algo más de 50 años en 1929, un año que cambia el mundo porque todo el desarrollo económico que se había estado alimentando como una gran caldera, ¿no?, que todo era negocio, que había que invertir, que había dinero, que las sociedades, que lo financiero, de golpe explotó. Y el mundo se dio cuenta que volvíamos a ser pobres todos. Y ella va a morir en esa coyuntura, ¿no?, en una gran crisis económica, lejos de su casa,
en un hospital y pidiendo precisamente algo tan simple como un par de flores que crecían en el campo donde ella vivía en Francia. Uno advierte que esta mujer, que había sido tan aventurera, corajuda, como decimos acá, ¿no? Macha huevo, termina como una mujer simple, pidiendo lo que vivía en su pueblo, ¿no? Y eso es un mensaje también que tiene el libro, de los grandes ejemplos que tenemos de las vidas que han pasado por estas tierras, ¿no? ¿Cuántos de ellos pudieron ser felices con 10.000, 20.000 hectáreas? ¿Y cuántos de nosotros podemos ser felices con 5 metros? Bueno, Flavia, terminó la presentación del libro en Del Campillo, que creo que es uno de los pocos lugares que te faltaba presentarlo. ¿Por qué caminos te lleva esta princesa del Roca? Que primero, bueno, aclaraste muy bien todo lo que tiene el contenido del libro y, bueno, cómo es para vos como coautora de este libro cada vez que lo vas a presentar, ¿no? El camino que abre la princesa cuando uno desembarca en los distintos espacios se vuelve único, ¿no? Si hay algo que aporta el libro es que ninguna experiencia es igual a la otra. Ahí está la riqueza y sobre todo cómo se aborda con las historias de los distintos públicos. El libro es un puente entre esta historia que fue y quien la recibe, la toma, la digiere y se la apropia, ¿no? En ese ejercicio de apropiarse esa historia y verse reflejado o reflexionado en esta historia es donde uno más siente que está haciendo el camino. Bueno, aquí en El Campillo vemos que participaron los chicos y chicas de la escuela, profesores. Eso está bueno porque también le da un lugar de circulación y también una manera de apreciar la obra, ¿no? Sí, como bien estás señalando vos, el público hoy fue un público intergeneracional que iba desde los juveniles que están en algún nivel educativo, en algún formato educativo y bueno, también es un poco un objetivo de este tipo de publicaciones, que podamos disponer en los distintos niveles educativos material que sea y que refiera a nuestras historias surcordobesas sobre todo. Bueno, contabas la historia de la princesa y una edad temprana, su partida, ¿no? ¿Cómo puede haber ocurrido con esta mujer tanta historia en tan poco tiempo prácticamente? Excelente análisis. Yo creo que también sorprende, ¿no?, que cuando uno cuenta todo lo que pudo hacer, lo que logró, lo que dejó, lo que vivió, que sea solamente medio siglo, es decir, que hubiera sido Ernestina con 80 años, 30 años más ingresando a lo que fue el siglo XX, ¿no?, el avance del siglo XX. Creo que uno también entra a poner en la balanza de la historia con qué intensidad a veces pasamos en esta vida y dejamos una impronta sin ser conscientes de eso, ¿no? Bueno, y te escuchaba también contar un poco sobre las cosas que ella sacrifica en pos de esa visión que tenía, que podría ser casi empresarial, emprendedora, casi resistente para esa época, ¿no?, con un comportamiento totalmente diferente a lo que tendrían las mujeres de su edad. Y yo me pregunto, tal vez sacrificó y no habrá sido generosa con la gente que tenía cerca, porque por ahí sacrificó el amor, pero lo que lograba también podría ser para el pueblo o para los que tuviera en esta empresa, ¿no? Sí, yo creo que ella fue una mujer de época, ¿no?, en donde por ahí ver el colectivo, el grueso de la sociedad, ver una obra al estilo filantrópico, creo que no fue el perfil de ella. Pero sin embargo, un poco retomando un poco las conclusiones que decíamos en el conversatorio que tuvimos hoy acá en la biblioteca del Campillo, es ver cómo ella le alimentó el amor a estas historias de estas localidades, de estos campos, sin percibirlo, cómo dejó letra, cómo fue solidaria con su historia para que otros emprendieran imaginarios, memorias, sentimientos. Bueno, y me preguntaba qué pasa con las autoras cuando de pronto una historia que está en el letargo
despierta. Y bueno, quizás exista alguna conexión con estas cosas que son de otro mundo. ¿Qué pasa en ustedes? Excelente pregunta. Mira, te voy a decir algo, Carlos. Yo creo que si somos energía y lo único que hacemos es cambiar de estado, desde el estado en el que hoy anda Ernestín, nos facilitó muchísimo poder descubrirla y contar esta historia. Porque déjame decirte que yo tuve que estar buscando en esos fondos documentales cientos de documentos y que en menos de 5 días pude dar hasta con su escrito notarial donde firmaba un acuerdo prenupcial con su matrimonio. Es decir, hay cosas que uno solamente le explica con ese amor, esa energía de enamorarse del personaje y dar todo. Pero sin duda que hubo un apoyo, una fuerza extra en poder encontrar todo este volumen de información de una persona de la que se conocía casi nada, porque hasta los pocos parientes que quedaron de ella de Argentina se sorprendieron de encontrar esa tía abuela que estaba recordada en la familia como más loca que una cabra, pero cuando vieron el legado que dejó Ernestín ayer, se dieron cuenta que tenían a alguien muy valioso en su familia. Bueno, y otra cosa que me sorprende tiene que ver con que 2 mujeres cuentan la historia de una mujer, justo en un momento donde la mujer ha logrado cambios importantes en la actualidad, ¿no? Sí, sin duda que hay muchas cosas que se explican por un contexto. Es muy importante hacer visible aquello que no fue visible, poder contar la historia desde distintos personajes, desde distintas culturas, y que sea la mujer hoy la que nos viene a contar una historia de inmigrantes, una historia de estancieras, y que seamos también mujeres las que podemos portar esa historia. Creo que es un gran legado y ojalá que no se corte, sino que se multiplique. Bueno, de aquí en más la historia tal vez se siga contando de generación en generación con esos matices que comentan lo que dice, me lo contó mi abuela, pero bueno, por lo menos tienen ahora un libro de referencia que va a echar luz sobre los detalles más que nada, ¿no? Así que bueno, felicitaciones Flavia, a seguir con La Princesa del Roca. ¿Y qué lugares te faltan de acá del departamento? Bueno, de acá en el departamento tenemos pendiente la localidad de Rita, Jovita, y bueno, a veces en otros lugares no es que no se haya podido dar, sino que por distintas circunstancias o por ahí porque había algunos otros proyectos en esa localidad, pero podemos decir que en la mayoría de los lugares que podía presentarse el libro dentro del Departamento General Roca se presentó, y bueno, eso nos pone muy contentos. Además de decirte que debemos ir por más de 700 ejemplares y más de 500 se vendieron acá en esta zona. Bueno, gracias de nuevo y hasta el próximo encuentro. Gracias a vos, Carlos, y bueno, ojalá que nos podamos seguir reuniendo y sosteniendo esta gran red cultural que se está generando en el sur de Córdoba y que nos vuelve a posicionar como una región que aún tiene mucho por decir y contar.